también sobre todo en esos datos de IPC que hemos conocido en Estados Unidos. Saludamos a Julián Coca, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido ese dato de IPC, ese 5% interanual en el mes de mayo? ¿Y cuál está siendo la reacción del mercado? No sé si se está ignorando el dato o se nos escapa algo. Bueno, el dato ha sido de nuevo una sorpresa al alza. El 5% es la general, pero es que la subyacente es un 3,8 interanual, es un 0,74 intermensual. De nuevo, pues vemos esa subida en los precios en Estados Unidos, una economía que está muy fuerte, que sigue el comentario general dentro del mercado con que ese dato es transitorio, que es una inflación que va a desaparecer, que hay mucha parte de energía y que mucha parte también ligada a la reapertura de la economía. Es el mensaje que ha estado dando la Fed durante estos últimos días. Hemos visto cómo la curva americana se relajaba bastante antes del dato y, bueno, pues después del dato recupera con otra vez 2, 3 básicos, sobre todo en los tramos más largos de la curva americana, y no afecta tanto al equity porque, bueno, pues seguimos teniendo el 10 años a niveles bastante bajos para lo que tendrían que estar en una economía tan fuerte como la americana. A nosotros el dato nos parece más persistente que el transitorio, porque sí es cierto que hay cosas que van a desaparecer, como es la energía, aunque la energía, los datos del crudo, por ejemplo, en el mes de junio están siendo más altos que en mayo, con lo cual ese efecto base va a seguir estando un mes más. Hay otros datos dentro de inflación, como pueden ser los alquileres o temas relacionados con el mercado inmobiliario, que van acelerando poco a poco y que creemos que en la segunda parte del año van a acelerar más. Y eso va a provocar que la inflación, como digo, no sea tan transitoria como quiere la gente. Y hay, bueno, pues una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Aunque sea transitoria, tenemos una inflación al 5%. ¿Eso qué va a pasar? Bueno, pues que si tenemos un par de meses más donde las inflaciones sean tan altas, a lo mejor no del 5%, pero sí por encima de ese 2% que tanto busca la Fed siempre como objetivo, bueno, pues que veamos a la gente que demande más salario y que para incorporarse al mercado laboral pues quieras tener más bonus o más fijo para compensar esa subida de las inflaciones. Y eso sí que va a provocar que las empresas te suban precios y que, pues que la inflación deje de ser tan transitoria como quiere la Fed. Y eso vamos a tener que estar muy atentos todos, tanto el mercado como la propia Fed. Que bueno, al final, inflación, podríamos decir que es casi la palabra de moda de este año 2021, junto a los activos meme. También el Banco Central Europeo se pronunciaba, ¿no? Evidentemente, Christine Lagarde tenía que hablar de ello y sabíamos que la rueda de prensa iba a ser una cuestión muy demandada. Sí que es cierto que estamos viendo como el Banco Central Europeo quizás se está respaldando en que, aunque la inflación en el viejo continente sí ha subido, pues todavía no está quizás al mismo nivel que Estados Unidos, se sigue manteniendo por debajo y parece que de alguna forma el Banco Central Europeo se está escudando un poco en eso, ¿no? Todavía no tenemos tanta presión. Sí que hemos visto que mantiene bastante la tónica su mensaje. Quizás el único cambio podría ser esa extensión del PEP hasta el tercer trimestre. No ha dicho de todas formas cuándo empezaría a retirar ya pues ese programa. Ha dicho que era demasiado pronto para discutirlo, pero claro, respecto a las acciones que pueda tomar o no el Banco Central Europeo respecto a estas presiones inflacionistas, ¿cuándo podríamos empezar a pensar que el Banco Central Europeo se está demorando demasiado en pasar a la acción? Pues nosotros creemos que en septiembre es bastante probable que ya se empiece a discutir, no a tomar una acción, pero sí a discutir, porque hay ya bastantes miembros del BCE, es cierto que algunos son muy hawkish, pero también lo es que algunos que no solían ser hawkish, pues lo empiezan a ser y por lo tanto, bueno, pues en el seno del BCE empieza a haber mayores discusiones sobre cuándo empezar a reducir el ritmo de compras, al menos de la parte que se comenzó a hacer el año pasado con la pandemia. Nosotros sí que creemos que en septiembre esa discusión va a estar encima de la mesa, que va a ser antes de lo que se piensa el mercado, que como bien decía Lagarde, la parte de servicios empieza a tener un rebote, que el rebote todavía no es muy fuerte, que estamos empezando a verlo, y sí que es probable que durante el verano, con el ritmo de vacunación que llevamos en toda Europa y a nivel global,
que incluso ya hemos visto cómo entre Estados Unidos y Europa los ciudadanos vamos a poder viajar. Todo eso para la parte de servicios, para alguno de los países como nosotros mismos, como España, que dependemos bastante del turismo, va a ser un espaldarazo muy fuerte para el crecimiento económico y también para que se recupere esa actividad y que se vea trasladada a los precios. Por eso digo que quizás en septiembre empecemos a ver unas discusiones donde los hockeys empiecen a ganar y veamos un ritmo pues, más lento de compras. Eso unido también un poco a la Fed, que probablemente durante el verano bueno, pues empiece a dar signos de empezar un tapering o de reducir el ritmo de compras. Y va a ser antes que el BCI. Todo va a marcar un poco ese ritmo, porque desde luego la economía a nivel global está muy fuerte, la pandemia parece bastante controlada, incluso las nuevas variantes parece que las vacunas son bastante efectivas y eso, bueno, pues debe alejar un poco los temores. Y con los, los impulsos fiscales que están realizando los países, que ya también Lagarde lo ha dicho, que hay que mantenerlos, que no se pueden cerrar antes de tiempo, bueno, pues deja margen para que ellos, por la parte monetaria, empiecen a reducir más pronto que tarde. Julián, en este contexto de precios, ¿no? que como vemos, bueno, pues van a seguir más o menos la misma senda, al menos en el corto plazo. Vamos a ver, ¿no? Efectivamente en Estados Unidos no parece ser tan transitoria como en Europa, las cosas son distintas, pero bueno, en definitiva, momento de inflación, ¿no? Como decía Marta, es sin duda la palabra del año para el mercado. ¿Qué recomendaciones haces de inversión a nuestros telespectadores para, bueno, pues, para poder protegerse de esta inflación, para poder apostar y bueno, pues seguir invirtiendo en este contexto? Pues lo primero sería evitar estar expuesto a la curva, sobre todo a la parte larga de la misma, a nivel general, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es decir, pues, evitar tener fondos de renta fija con duraciones muy largas y también intentar evitar en la medida de lo posible tener unas exposiciones muy grandes a bueno, pues, renta variable más temática, más tecnológicas, growth, que bueno, pues en el contexto actual hasta ahora o hasta principios de este año justificaban un poco los ratios a los que estaban cotizando por los niveles a los que estaba el 10 años americano. Si el 10 años americano se encuentra 50 o 100 puntos básicos por encima de donde está ahora, que no es nada descartable y que de hecho no sería nada preocupante, incluso la Fed lo ha dicho, que tipos más altos y lo que implican es una economía más fuerte. Bueno, pues todo eso, o segmentos del mercado como el growth, pueden verse más perjudicados. Para ello, bueno, pues hay fondos de inversión que son más value, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, o buscar gestores que sean más agnósticos, es decir, se muevan de un lado a otro, como puede ser, por ejemplo, el EVA, el European Selection, pues tiene siempre su cartera entre growth y value. Ahora tiene un poquito más de growth, ha reducido value por el performance que ha tenido y porque cree que las valoraciones ahora mismo están algo más ajustadas, pero ese tipo de gestores que no están concentrados en un solo tipo de factor, sí que lo pueden hacer mejor en un entorno, bueno, pues que va a ser algo más complicado en los próximos meses. Y Julián, respecto al petróleo, bueno, aprovechando que hoy también uno de los datos que conocíamos era ese informe, ¿no? El informe mensual de los países productores de la OPEP, bueno, prevé sobre todo que el consumo de crudo se acelere en el próximo semestre, en el segundo semestre del año 2021. Estamos viendo cómo esa reapertura económica, esa vuelta más o menos a la normalidad está haciendo que la demanda vuelva a unos niveles que podríamos decir que ya nos recuerdan a los previos a la pandemia. En este caso, hoy estábamos viendo subidas tanto en el West Texas como en el Brent, se está manteniendo por encima de los $70 el barril. ¿Hasta qué punto podríamos llegar a ver esos precios? Bueno, sin ser un experto en el crudo, los niveles actuales ya parece que son quizás algo altos. Es cierto que durante muchos años, sobre todo a partir de la crisis que tuvo el sector energético con la explosión del shale oil y el shale gas en 2015, entre 2014 y 2016, bueno, pues se redujo mucho la capacidad de producción,
el CAPEX, las compañías petrolíferas redujeron muchísimo el CAPEX, sobre todo de producción y de exploración, y eso ahora tiene sus efectos de segunda ronda, y es que cuando la demanda vuelve a tirar tan fuerte, la oferta no está siendo capaz de compensarla tan rápidamente. ¿Eso qué va a provocar? Bueno, pues ha provocado las subidas que hemos visto. ¿Van a continuar? Nosotros creemos que no. Creemos que a los niveles actuales ya, como digo, está alto, ya la oferta y demanda está bastante macheada y, por lo tanto, lo que cabría esperar es una estabilización de los precios. Quizás un poco más abajo, dependiendo de bueno, pues si incrementan la producción y sobre todo de cómo va desarrollándose la economía y las acciones de los bancos centrales. Pues Julián Coca, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Vamos a seguir vigilando todos estos elementos en el mercado. Muy buenas tardes. Un placer, adiós, buenas tardes. Bueno, pues gracias a ti también, Marta. Nos vemos en un ratito. Repasamos ahora las noticias.